sublime gracia del Señor. Continuamos con nuestra serie de estudios sobre el dispensacionalismo, un tema complejo, no complicado. Hay una diferencia entre complejo y complicado. Complicado es algo difícil, algo tedioso, extenuante. Estos temas no son complicados, son complejos porque tienen muchos elementos, pero una vez uno logra descifrar el tema central, la idea central, se hace mucho más sencillo entenderlo. Pero tiene muchos elementos y por esa razón pues grabamos estas clases para que ustedes tengan la oportunidad en casa de escucharlas y con la Biblia en la mano puedan llegar a un entendimiento más profundo de esta enseñanza. ¿Listo? ¿Qué es lo que hemos visto? Por favor, vamos a Daniel capítulo 9, que es nuestro texto base. Estamos en la profecía de las 70 semanas. Profecía de las 70 semanas, Daniel capítulo 9. ¿Por qué razón estamos en la profecía de las 70 semanas? Porque es una profecía que se utiliza para explicar el paréntesis que propone el dispensacionalismo, un paréntesis que ya lleva más de 2000 años. Para ellos el paréntesis es el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda, cosa que la Escritura no muestra por ninguna parte, y utilizan la profecía de Daniel para justificar esa creencia. Es uno de los textos que utilizan para justificarla. Estamos tratando de explicarla de la manera más bíblica para que veamos que en realidad la profecía de las 70 semanas no justifica el paréntesis, al contrario, lo contradice. ¿Por qué razón? Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿Por qué lo vamos a leer todo? Porque es necesario. Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué significa esto? Por enésima vez, lo repito, desde que Israel, o el pueblo judío, perdón, porque Israel ya no existía, era el pueblo judío, la raza judía. Israel desapareció cuando el reino fue partido en dos en tiempos de Salomón. Ya no había reino de Israel, ahora lo que había era un reino de Israel del norte y un reino de Judá, que eran Judá y Benjamín. El reino del norte se perdió, se mezclaron con otras naciones, hubo un mestizaje, ellos también fueron deportados, y el reino del sur es lo que conocemos como los judíos, a quienes Dios preservó por amor de David su siervo y porque de allí se iba a cumplir la promesa de la llegada de un Salvador, el Mesías, descendiente de David. Era necesario preservar esas dos tribus, Judá y Benjamín. Pero por la desobediencia, como ustedes entenderán, ¿no? La desobediencia, Dios castiga a Judá y a Benjamín y los envía a Babilonia. Bueno, los envía no. Vino Nabucodonosor y a las malas se los llevó. 70 años estuvieron allí en el exilio babilónico y vieron pasar pues el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio persa en esos 70 años. Daniel estuvo allí durante todo ese tiempo, y cuando pasa el tiempo Daniel dice, bueno, Señor, ¿y qué va a pasar? Y el Señor le dice, lo que va a pasar es que después de que terminen estos 70 años, van a venir 70 semanas. Entonces no los quiero enredar con cuentas, pero cada semana son 7 años. Ustedes saquen los cálculos, 490 años. Cada semana es una semana de años porque eso es lo que la palabra hebrea dice. Allí semana es una semana de años. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Entonces una semana en esta profecía son 7 años. O sea que el trato de Dios con el pueblo judío sería de 490 años. Daniel pensaba que iban a finalizar los 70 años o que si finalizaban pues Israel iba a ser restaurada. Y el Señor le dice, no, es que no son estos 70 años, vienen
70 semanas de años. Yo voy a tratar con tu pueblo, dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era el propósito de eso? La obra de Jesucristo. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, cosas que Cristo ya hizo, no son para un tiempo futuro. Expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Cristo vino y fue bautizado, fue ungido para su ministerio terrenal. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, allí pasaron 7 semanas, desde que el rey Artajerjes da la orden y los recursos para reconstruir la ciudad, el muro y el templo? Pasaron 7 semanas. Por eso dice, habrá 7 semanas. Después de que se reconstruye todo, dice, y 62 semanas. O sea, después de la reconstrucción vienen 62 semanas. ¿Hasta cuándo? Hasta el Mesías príncipe. 69 semanas transcurrieron. 69 semanas. ¿Cómo llama la profecía? 70 semanas. ¿Cuántas semanas faltan? 70 menos 69. Una semana. ¿Una semana de qué? De años. Entonces, ¿cuántos años son? 7 añitos. Porque es una semana de años. Si la semana no corriente tiene 7 días, esta semana tiene 7 años. Entonces, cuando Jesús llega y aparece en la escena mundial, en la escena de la historia, en su ministerio terrenal, ¿cuánto falta? 7 años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya sabemos que fue por la oposición que hubo, sobre todo de los samaritanos, para que fuese construido el muro, ¿sí? Eso se lo encuentran en Esdras y en Nehemías, ya hablamos ahí de eso. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, o sea, en la semana 70, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esa es la gran tribulación que sucedió en el año 70. Pero el versículo 27 es paralelo, es decir, es lo mismo del 26, pero de otra manera. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, semana 70. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El dispensacionalismo dice que este es el anticristo. De hecho, yo estaba leyendo la traducción en lenguaje actual y es muy triste que una Biblia, sí, bueno, pues si provienen de las Sociedades Bíblicas Unidas y están basadas en el Códice Vaticano y Códice Sinaítico, pues es muy común, ¿no? Este tipo de traducciones pueden ayudarnos, pero son de mucho cuidado porque le interpretan a uno el texto. Le dicen a uno, esto quiere decir el texto, palabra de Dios para todos, paráfrasis. Yo estaba leyendo la Biblia en lenguaje actual y ahí dice que un rey malvado confirmaría el pacto con mucha gente. Un rey malvado. Y yo le dije, ¿cómo así? Pero es que el texto no habla de ningún rey malvado. El texto me habla de Jesucristo, de su obra redentora, de cómo a la mitad de la semana 70, Él confirmaría el pacto con su pueblo. Pero la Biblia del lenguaje, entonces a algunos les gusta mucho la Biblia del lenguaje actual porque, no, es que es en un lenguaje más actual. ¿Por qué llama lenguaje actual? Porque nos da pereza de pronto investigar. Las mejores traducciones son aquellas que son, valga la redundancia, traducidas palabra por palabra. No que le quieren a uno interpretar o darle a uno, ahorrarle el trabajo de estudiar. No, mira, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que un rey malvado, el anticristo, va a hacer un pacto con muchos. No, pero el texto no lo dice. El texto me está hablando de la obra de Cristo. Versículo 24, la obra de Cristo. Entonces, como nosotros miramos hacia atrás, en esa semana 70, cuando Jesús estaba la noche anterior a su muerte, ¿qué hizo Jesús?
esta es mi sangre del nuevo pacto. Confirmó el pacto con su pueblo, con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere, y ya lo vimos la semana pasada y fue donde terminamos, ya no es necesario más sacrificios. El sistema sacrificial, ceremonial judío quedó abolido porque todo se cumplió en Cristo. Hermano, ¿por qué repites tanto? Porque de verdad que hay personas que todavía tienen confusión con esto. Ya vino Cristo, ya no necesitamos nada más. Por eso Él cuando muere en la cruz dice, consumado es. No necesitamos más. Por eso una de las solas de la Reforma Protestante es solo Cristo. ¿Qué necesito yo para ser salvo? A Cristo. Yo no necesito celebrar fiestas, pararme de cabeza, vestirme de una manera o de otra. No. No necesito viajar a Tierra Santa y tocar a la arena de Jerusalén allá para sentir la presencia de Dios. Porque así es como le venden los viajes a las personas. No. Solo necesito a Cristo y eso ya se cumplió. Entonces hoy vamos a continuar con este estudio. Allí culminaron los primeros 3 años y medio. 3 años y medio de la semana 70. Porque la semana 70 se divide en 2. ¿En de qué semana estamos? A ver si entendieron. En la semana 70. Ya han pasado 69 semanas. Solamente faltan 7 añitos para que se termine el plan de Dios con el pueblo judío. ¿Cuándo? Cristo es bautizado. Pasan 3 años y medio que ya lo vimos, ¿sí? En las Pascuas que nos narra la Escritura, en las que estuvo el Señor, que no lo vamos a revisar, eso está en los audios, ¿sí? Y en las diapositivas, que se las voy a enviar Dios mediante. Tengo que decirle a mi esposa que me recuerde enviarle las diapositivas. 3 años y medio duró el ministerio de Cristo. Cuando Él va a ser asesinado, Él establece el pacto con su pueblo y el viernes que es crucificado, el domingo resucita y allí muere todo el sistema religioso judío. Ahí acaba. Ya no hay más que hacer, ya vino Él. Él es la ofrenda definitiva. Él murió para darnos una salvación perpetua. Él quitó de en medio el pecado. Todo eso, ¿dónde lo encontramos? En la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos es la carta especialista que nos dice que todas las prácticas religiosas judías caducaron por la llegada del Mesías, por su muerte en la cruz. Pero falta media semana, porque esto ocurrió en la mitad de la semana. Podríamos decir, en nuestro lenguaje, pasó el miércoles, ¿cierto? En la mitad de la semana, el ombligo de la semana. ¿Y qué pasó en la otra media semana? Bueno, es lo que vamos a hablar hoy. Durante los últimos 3 años y medio todavía corría el tiempo en el cual el Señor confirmaba el pacto con muchos judíos de su pueblo. Era un tiempo especial de gracia de Dios para el pueblo judío. Es decir, Dios es tan bueno que a Jesús lo matan en la mitad de la semana y Dios todavía les da media semana más para que se arrepientan, para que se conviertan, para que oigan el evangelio y se crean en aquel que ellos mismos habían asesinado. Antes de pasar a el pueblo gentil. Antes de predicar el evangelio de forma explícita, ¿sí? De forma sistemática, porque se había predicado a una u otra persona, pero no de forma sistemática, de forma ordenada al mundo gentil. ¿Qué ocurrió allí? ¿Cuál es el evento que nos describe el final de las 70 semanas? La muerte de Esteban.
La muerte de Esteban en el año 34 después de Cristo. Esteban muere en el año 34 después de Cristo y eso marca el final, podríamos llamarlo así, del periodo de gracia de Dios para con el pueblo judío. Esteban muere en el año 34. En esa misma época, ¿sí?, en la primera mitad de la década de los 30, Saulo se convierte a Jesucristo. Tenemos la muerte de Esteban en Hechos capítulo 7, y en el capítulo 9 Saulo se convierte a Jesús. Entonces lo que marca el fin de las 70 semanas es la muerte de Esteban y la conversión de Saulo, que Dios levantaría como el más grande predicador de todos los tiempos después de Jesús, que alcanzaría a todo el mundo gentil conocido. Sí, porque no vino para acá a predicarle a los indios, pero al mundo conocido, en sus 3 viajes misioneros registrados en la Biblia hay 3. Predicó, alcanzó el mundo conocido. Ese es el evento que determina el final de las 70 semanas, la muerte de Esteban. Hechos 7 del 54 al 60. Recordemos que Esteban es elegido por el Espíritu Santo como diácono de la iglesia de Jerusalén. Había problemas en la congregación porque pues las viudas de los judíos estaban siendo desatendidas. Había una obra allí de misericordia, un mover especial del Espíritu Santo, y la iglesia pues se encargaba de atender a las viudas, que después Pablo nos regula cuáles viudas eran, ¿cierto? Viudas mayores de 60 años que tuvieran hijos criados en la fe, que fueran mujeres de testimonio. La iglesia tenía que ayudar a su sostenimiento. Las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en esa ayuda diaria. Se atendía primero a las viudas de los judíos. Y hubo entonces, como ustedes entenderán, ¿no?, murmuración, discusiones, y le dicen a los apóstoles dicen, pero nosotros ¿qué tenemos que ver con eso? Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Nosotros no tenemos que, dice, ustedes, no es justo, dicen, no es justo que nosotros dejemos la oración, el estudio de la palabra para atender las mesas. No es justo, dicen ellos, que los que deben estudiar la palabra para predicar tengan que ponerse a hacer otras cosas que otras personas pueden hacer. Dice, no es justo. Dice, entonces ustedes escojan 7 varones y dan las instrucciones llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, y efectivamente oran, y el Espíritu Santo elige a 7 hombres, entre los cuales estaba Esteban. Era un jovencito, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de sabiduría. ¿Para qué? Para servir las mesas. Para servir. Para servir. Para servir un café, un pedazo de pan, para servir un almuerzo. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo la ven? El estándar es alto, ¿sí o no? El estándar es alto. Lleno de sabiduría, pero no me voy a desviar del tema. El caso es que este joven Esteban, en el capítulo 7, le predica el evangelio a los judíos. Allí están los fariseos, allí estaba un joven llamado Saulo, les cuenta la historia de Israel, lo lleva a Jesucristo, es decir, narra la historia de la redención hasta Jesucristo. Y estas personas no toleraron esto, lo mataron a piedra. Lo mataron a piedra. Y Saulo, dice, estaba allí como testigo. Saulo estaba allí presente cuando Esteban lo matan a piedra. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, Hechos 7, del 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Sí ven cuando la Biblia dice crujir de dientes, no está hablando de tristeza? Allí será el lloro, el crujir de dientes. Entonces uno se imagina a la gente en el infierno llorando. ¡Ay! No,
Están crujiendo los dientes de ira contra Dios, maldiciendo a Dios. La gente tiene la falsa idea en la cabeza de que las personas van al infierno y ya están arrepentidas. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Tuvo una visión, Dios le permitió tener esa visión, ¿sí? Recordemos que es una experiencia que tuvo Esteban, pero no dice que todos los cristianos vean a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. O dice que Dios le dio esa experiencia a Esteban y dijo, porque no faltará el predicador que diga, sí, ven, Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús que está ahí y tú también lo puedes ver. No, eso Dios lo hizo con Esteban, hermano. Porque hizo hablar un burro, entonces, ¿cómo hacemos ahí? Nadie quiere ser burro, ¿cierto? Entonces, son experiencias. Dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban. Uy, yo no me quiero imaginar cómo fue eso de horrible. Matar a una persona a piedra, sepultarlo. Es que no estamos hablando de que le metieron un balazo o lo mataron a puñaladas. Estamos hablando de que la persona sigue viva mientras uno le está dando piedra. Y le da piedra hasta que se muere. Y no piedritas de esas, sino rocas. ¿Sí? Supongo que el tiro de gracia es aplastarle la cabeza con una roca grande, no sé. Pero es un sufrimiento. Y este hombre, en lugar de defenderse, de gritar, esperen y verán, malditos incircuncisos, púdranse en el infierno. No, Señor. Dice la Biblia, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ojalá todos nosotros fuéramos como Esteban, ¿no? Lo miran mal a uno y uno ya está, mejor dicho, matando a la persona por dentro, clavándole un puñal, cortándole la cabeza porque no me saludó el domingo. ¿Sí o no? El hermano no me saludó y ojalá se me atravesara en el camino, ojalá le pasara el carro por encima. No, yo no soy así, no, acá todos somos cuerpo glorioso, ustedes vieran, las aureolas se ven así. Deberíamos apagar la luz para que se iluminara el lugar solo con nuestras aureolas de angelitos. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué se durmió? Porque la muerte del creyente se utiliza una figura, ¿sí? Una figura literaria del dormir. Pero no es que durmió. No, es que no lo mataron, quedó dormido. No, lo mataron, pero en la Biblia se intercambian los conceptos dormir y morir. El morir del creyente es el sueño, es dormir. ¿Por qué? Porque va a descansar de esta vida. Pero nunca cuando un incrédulo muere se dice que durmió. Nunca. Los adventistas del séptimo día dicen, no, es que todos van a dormir. No. Hablan del estado intermedio, del sueño. No, solamente van a dormir los creyentes. Pero el dormir del creyente, la misma Biblia lo interpreta cuando el ladrón se arrepiente en la cruz, al lado de Jesús, y el Señor le dice, bueno, hijo, nos vemos cuando yo vuelva porque ahorita te vas a dormir. No, hoy mismo. ¿Qué le dijo? Hoy mismo. ¿Estarás dónde? ¿Durmiendo? No, estarás ¿con quién? Conmigo. En el paraíso. El creyente muere, inmediatamente va al paraíso. ¿Sí? Inmediatamente va al paraíso. Y el incrédulo muere, inmediatamente va al infierno. No voy a explicar eso ahora porque ese no es el tema. De pronto cuando estudiemos la confesión de fe y vayamos más adelante, podemos hablar del estado intermedio. Hechos 8, perdón. Después del capítulo 7 de Hechos, ¿cuál viene? El 8. Versículos 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte, el hombre era cómplice. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió?
Hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Una persecución ya sistemática. El primer pueblo que persiguió a la iglesia de forma sistemática no fue Roma, fue el pueblo judío. El mismo pueblo a quien Jesús vino a salvar. El mismo pueblo del que se habla en la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel, sobre los judíos. El trato de Dios con el pueblo judío, 70 semanas, 490 años. Dice, confirmará el pacto con muchos. Versículo 27, Jesús vino a confirmar el pacto con su pueblo, con todos los que creyeran en él. Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, lo asesinaron. Y ese mismo pueblo que lo asesinó fue el pueblo que se levantó en persecución contra la iglesia. Este evento, o la muerte de Esteban, marca el final de las 70 semanas, porque se inició una persecución contra la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué ocurrió? Lo que pasa siempre que hay persecución contra la iglesia, se purifica la iglesia. Los que no son, vea, los que no son, salen. Porque si estando bien, a veces no están. Cuando viene la persecución, salen. Pero si viene aquí alguna autoridad y dijera, bueno, ¿ustedes qué están haciendo acá? ¿Qué tal? Que vamos a meter presos a todos los que... además uno sale corriendo. No, yo es que yo mañana tengo que trabajar, que yo no puedo ir a la cárcel. Yo no puedo ir. En cierta guerra, hubo persecución contra los cristianos. Y en un templo cristiano se refugiaron algunos creyentes y llegaron los soldados a tocar allí. A tocar, no, a tomar la puerta. Y encontraron gente refugiada en el templo. Esto es historia. Y dijeron, levántense los que no son creyentes. Y se pueden ir. Los que crean en ese tal Cristo se quedan acá. Y los que no, se levantan y se van y salvarán sus vidas. Y se levantaron la mayoría y se fueron corriendo. Y los que quedaron ahí, bueno, pues que nos van a matar. Hay persecución contra la iglesia. Y cuando salieron los falsos creyentes, el capitán dice, cierren la puerta. Cierran la puerta y ahí le dice a los creyentes, vamos a orar, yo también soy cristiano. Y este evento lo que hizo fue demostrar quiénes eran y quiénes no eran. Y esto sucedió en realidad. La persecución purifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque el que no tiene convicciones, que no está comprometido con Cristo, ¿qué hace? Pues se va. Pero el que realmente tiene convicciones dice, no, yo con Cristo hasta la muerte. Que me maten. Por eso es que John MacArthur no quiso cerrar la iglesia cuando nos metieron esa mentira de la pandemia. Ya está demostrado que eso fue una farsa. O sea, el que no lo quiera ver es porque eso fue una farsa, eso fue un experimento social, se llama. Hubo gente que murió, claro, pues es que el virus lo crearon fue ellos. Hicieron un experimento con nosotros, quebraron naciones, quebraron personas, encerrándolos, no dejándolos trabajar. Murieron más personas por el encierro que por el mismo virus. Búsquenlo, investiguen. Y por eso muchas iglesias se resistieron a cerrar. ¿No? ¿Por qué vamos a cerrar las iglesias? ¿Por qué? No, porque los gobiernos lo dicen. Es que ¿quién votó a la OMS? ¿Quién votó a la ONU? Y la iglesia está por encima de los gobiernos. Siempre y cuando no viole la ley de Dios, la iglesia es autónoma. Y la iglesia decide, y ese fue el mensaje de las iglesias reformadas acá en Venezuela, no cerrar.
No cerramos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el mandamiento de honrar a Dios y el gobierno no puede legislar el comportamiento de la iglesia. Y después exponiéndonos a que sucediera algo, que viniera alguna autoridad, y gracias a Dios nunca ocurrió, pero seguimos haciendo los cultos. Seguimos glorificando a Dios y cumpliendo con nuestra labor. Hubo persecución sobre la iglesia. ¿Qué ocurrió con la iglesia? Fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Por dónde? Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos ¿en qué? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí se inició el avance, como alguien dijo, el avance imparable del reino de los cielos. Ellos estuvieron 3 años y medio allí en Jerusalén, sí hubo algunos problemas con los judíos, sí hubo algunas discusiones, pero no hubo una persecución sistemática. O sea, que haya una orden oficial de meter presos a los creyentes, de denunciar, no. Pero cuando la iglesia se incomodó y no tuvieron otra alternativa más que huir, adivinen, a donde ellos iban, llevaban el evangelio. Y esa persecución, que para ellos fue mala, lo que promovió fue el avance del reino de los cielos. Bueno, yo los veo como muy cómodos ahí en Jerusalén. Bueno, vamos a enviarles persecución a ver si cumplen la gran comisión. Dios a veces utiliza cosas malas, entre comillas, para el bien de la iglesia y el cumplimiento de sus propósitos. Entonces, este evento, vuelvo y le repito, es el fin de las 70 semanas de Daniel, año 34, la primera parte de la década de los 30 del primer siglo. Marca el fin de las 70 semanas. Hermano, pero eso no está en el texto. Pues claro, ahí no está, pues ni que yo no supiera leer, ahí no está. Pero la Biblia sí nos dice que a la mitad de las 70 semanas, ¿cuánto dura la semana? 7 años. A la mitad de la semana moriría el Mesías, 3 años y medio. Si yo a 7 le quito 3 y medio, ¿qué me queda? Pues 3 y medio. Entonces, ¿cuánto faltaba para que Dios terminara las 70 semanas? Pues 3 años y medio. Jesús muere en el año 31, en el año 34 muere Esteban. Y ahí finalizan las 70 semanas. Ya. Fin de las 70 semanas de Daniel. ¿Y dónde queda la gran tribulación y el apocalipsis y los demonios y los espíritus con forma de ranas y los 4 jinetes del apocalipsis? A los que les gusta el anime, los 7 pecados capitales. ¿Dónde queda eso? Bueno, eso obedece a una interpretación sesgada de la Escritura. Que claramente la profecía dice que Jesús moriría en la mitad de la semana 70. 3 años y medio. Y los otros 3 años y medio, predicación del evangelio al pueblo judío. Finaliza con la muerte de Esteban. Cuando muere Esteban, se inicia la persecución y la dispersión de la iglesia a todos los confines, no de la tierra, sino del mundo conocido, para llevar el evangelio a todos esos lugares. Y en esa misma década de los 30, la primera mitad, ¿sí?, hacia el año 35, Saulo se convierte al evangelio. ¿Dónde encontramos eso? Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Por esa razón, cuando Jesús viene al mundo, en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6, en la semana 70, Jesús envía a sus 12 discípulos, ¿a qué? Ustedes lo encuentran allí, Mateo 10, misión de los 12. Les da instrucciones. ¿Qué les dice Jesús? Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis.
sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque cuando la mujer sirofenicia se acerca a Jesús y le dice, Señor, tengo una hija enferma, sánala. Y el Señor Jesús le dice, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No es lícito quitarle o tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Algunos dicen, el Señor la estaba insultando. No, porque había perro y perrillo. El perro era el perro callejero, que era un animal inmundo, ¿sí? Y perrillo eran los animales domésticos. Igual que hoy. Es un perro callejero, el perro callejero se revuelca en la basura, queda oliendo feo, ¿sí? Anda por ahí todo garrapatoso, con sarna, se vomita en la calle y se come el vómito, ¿sí? ¿Y quién quiere abrazar un perro de esos? Ay, no, a mí, yo sí, porque yo soy más bueno que Dios. Bueno, listo, abrácelo usted, hermano. Yo primero lo baño. Pero está el perro doméstico, que es el que al que uno le enseña a comportarse, que uno lo baña, lo mantiene limpio, el perro de la casa. Aquí Jesús no está diciendo que es que no se le puede dar de comer al perro de la casa. Lo que Jesús está diciendo es que no es lícito quitarle la comida a los hijos de uno para alimentar al perro de la casa. ¿Quién hace eso? Habrá algún loco que lo haga, ¿no? Que deje de hacer mercado para comprarle la purina al perro, hasta enjuague bucal venden para perros, cepillo dental, crema de dientes para perros venden. Yo la he visto, no me lo están contando, yo lo he visto. Yo he visto la crema dental para perros, el enjuague bucal para perros. Habrá algún loco desubicado que haga eso, ¿no? Que deje de cumplir con sus responsabilidades en casa y gaste más en el perro que en la propia familia. Pero eso no es lo normal. Jesús dice, no está bien, no es lícito quitarle el pan a los hijos y darlo a los perrillos. Es decir, Jesús está diciendo, hija, yo fue a tratar con mi pueblo. No está bien que si yo he sido enviado a tratar con mi pueblo, trate contigo que no eres judía. Y esta mujer dice, sí, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, ella no iba a quitar el dedo del renglón. Ella no iba a dar el brazo a torcer. Y el Señor le dice, grande es tu fe. Como quieres, así se ha hecho. Y dice la Biblia que la hija fue sanada en aquella misma hora. O sea, ella no le torció el brazo a Dios, como dicen los de la prosperidad, de los carismáticos. Le torció el brazo a Dios. ¿Quién le torce el brazo a Dios? Daniel 4:35. No hay quien le tenga su mano y le diga, ¿qué haces? No. Esto lo que Jesús nos estaba mostrando era que no era el tiempo de salvación para los gentiles, pero ella era ¿qué? Un anticipo. Igual que Rahab la ramera, igual que Ruth. Rahab la ramera no era judía, Ruth era moabita. En la historia del Antiguo Testamento hubo gentiles que se convirtieron, pero no en masa, no en masa. Fueron circunstancias especiales. Esta es una circunstancia especial. La mujer samaritana y sus conciudadanos, una circunstancia especial. Pero la gran conversión de gentiles se iniciaría ¿cuándo? Cuando la iglesia salió a predicar el evangelio producto de la persecución. Y por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no le prediquen a los gentiles, yo los envié a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Me le predican a los judíos primero. ¿Por qué? Porque era la semana 70. ¿Sí? Por eso Jesús les prohibió ir por camino de gentiles y entrar a casa de samaritanos o entrar en las ciudades de los samaritanos. No les permitió eso. ¿Por qué? Porque era la semana 70. Y Dios solamente trataría con los judíos durante esas 70 semanas. Después de la semana 70, al finalizar, ya trataría con el pueblo gentil. Miren lo que dice Lucas 13 del 6 al 9. Lucas 13 del 6 al 9. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahora? ¿Sí? Estamos entendiendo que la profecía de las 70 semanas habla de 70 semanas.
de un trato de Dios con los judíos durante 490 años antes de, como dice uno vulgarmente, abrirlos del parche. Pero no de forma definitiva, porque Pablo en Romanos 9, 10 y 11 nos dice que hay un remanente judío escogido para salvación, que son los judíos que a lo largo de toda la historia se van a convertir a Cristo. Hay escogidos gentiles, también hay escogidos judíos, pero ya no va a haber un plan de salvación exclusivo con el pueblo judío. Ya no. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron al Mesías, lo asesinaron, persiguieron a la iglesia, y porque el pueblo judío no era un fin en sí mismo, el pueblo judío era parte del plan para que de ese pueblo judío viniera ¿qué? El verdadero Israel, que es la iglesia, compuesta por judíos y gentiles que se arrepienten. Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, recordemos que en la víspera de su muerte, el Señor maldice una higuera en la semana de la Pascua, la famosa Semana Santa para nosotros. El Señor maldice una higuera y la higuera se seca. Jesús viene a la higuera y dice, bueno, voy a comer brevas, ¿sí? O higos. Pero no encuentra fruto maduro, encuentra unas brevas pequeñitas. Pero la Biblia dice que esta higuera aparentaba estar madura. Tenía hojas grandes y por lo tanto se suponía que tenía fruto maduro. Yo sé que no le gusta la palabra maduro, pero fruto maduro. Y cuando se acerca y dice que no había fruto, es porque los higos estaban chiquitos. Y lo que Jesús dice es, la maldice, nunca saldrá de ti más fruto. Y la higuera se secó. Y este evento ocurre en la semana de la crucifixión, en la semana en la que Jesús anuncia la destrucción del templo, en la semana en la que Jesús llora por Jerusalén, y esta higuera se reconoce como símbolo de los judíos, el pueblo judío. El pueblo judío. Entonces en Lucas el Señor nos enseña una parábola de la higuera que representa al pueblo judío. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y esta parábola lo que nos quiere decir es que el Señor vino y en su ministerio terrenal trató con la nación con el pueblo judío y no halló en él fruto. Por eso el Señor dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, pero porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las señales que han sido hechas en ti, ya se hubieran arrepentido. Si los gentiles hubieran visto mis señales, ya se hubieran arrepentido. Por tanto, será más tolerable el castigo para esas ciudades que para ti. Y llora sobre Jerusalén y dice: cuánto quise cubrirlos como la gallina cubre a sus polluelos. Dice, y no quisiste. Jesús lloró porque su pueblo le rechazó. Y acá nos está diciendo que él vino a buscar fruto en el pueblo judío durante su ministerio terrenal, predicando, haciendo señales, y no dio fruto. Entonces la parábola nos dice que el viñador dice: córtala, está estorbando, está inutilizando la tierra. Y el viñador le dice: Señor, déjala todavía este año. Señor, déjala un poco más de tiempo. 3 años y medio después. Señor, déjala un poco más hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. ¿Qué sucedió en el cumplimiento del tiempo? El pueblo judío fue cortado.
el pueblo judío fue cortado por rechazar al Mesías, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces ahí tenemos la semana 70, el fin de las 70 semanas, mis queridos hermanos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Vamos a Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 27. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, la famosa gran tribulación, que el dispensacionalismo cree que va a venir en el futuro, con el anticristo, el microchip y todas esas cosas, pero que la Biblia no enseña nada de eso. La Biblia nos enseña que eso ya se cumplió. Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, Mateo capítulo 24. Y si Dios lo permite, eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Amén. Y con eso estaremos terminando la profecía de las 70 semanas. Y ya estamos aterrizando en el tema del dispensacionalismo. Espero terminar este mes para avanzar en otros temas que tenemos preparados para ustedes para todo el año. Gracias a Dios, pues nos ha permitido planificar lo que vamos a estudiar a lo largo del año, entonces, pues, no vamos a improvisar. Gracias a Dios. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar. Si tienen alguna pregunta, no la hagan porque se acabó el tiempo. Pero sí las pueden anotar y al finalizar esto, pues podemos hacer un tiempo de preguntas y respuestas sobre el tema. Que da la casualidad que uno a veces está hablando sobre el primer mandamiento y las personas dicen, tengo una pregunta, ¿y el anticristo? ¿Y por qué tiene que ver el anticristo con el primer mandamiento? Preguntas fuera de lugar, que no tienen que ver con el tema. No, preguntas sobre este tema, ¿sí? ¿Y quién es el anticristo? ¿Verdad que el anticristo es gay? ¿Yo qué vas a saber? ¿Acaso que yo lo conozco? No lo conozco, yo no sé quién es. ¿Sí? Preguntas que solamente por morbo, ¿no? Uy, qué morbo, como cuando alguien se accidenta. ¡Pum! Uy, un accidente allí, ¿qué hace uno? Sale a mirar. Uy, muestre para ver. ¿Quién se mató? ¿Hubo sangre? Así son los creyentes hoy. ¿Quieren saber cosas que Dios no ha revelado en la palabra? No las ha revelado. Y tenemos que estar contentos con eso. ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo? Yo qué iba a saber, si no lo sabía Él cuando estuvo aquí, mucho menos yo. ¿No? Que Él dijo, el día y la hora nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Y si Jesús en su humanidad no sabía el día, ¿yo qué voy a saber cuándo? Menos. O sea, claro, sí, hay alguno desubicado por ahí que mantiene diciendo, cuando venía en el 2012 con lo de los mayas, ¿no? Yo creo que Él se puso de acuerdo con los mayas. El problema es que no vino, se le hizo tarde. ¿Cómo la ven? Ahí cayeron todos, ¿no? Toda esa partida de mentirosos que decían que iba a venir. Ay, él sí, ya viene, sí, porque los mayas profetizaron. Mezclando una cosa con otra por el sensacionalismo, ¿no? Venía la película 2012, fue una de las películas más taquilleras. ¿Por qué? Por el morbo de la gente. Viene el fin del mundo, sí, los mayas lo profetizaron. Sí, ahí viene Jesús también, claro. Jesús venía con los mayas agarrados de la mano. Hombre, hay que ser más inteligentes que eso. Hay que ponerle un poquito de mente a las cosas, ¿sí? No de mente, sino de mente. Si los antitas van ganando, claro. Entonces, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas a través de ella, nos edificas. ¿Y qué hemos aprendido hoy? Que tú eres el Dios que gobierna los tiempos. Las cosas ocurren cuando tú determinas que ocurran en tu plan, Señor. Ya estaban registradas y efectivamente en tu providencia se llevaron a cabo. Gracias, Dios, porque todo esto obedecía al plan de salvación para el mundo. Se lo prometiste a Abraham. En tu simiente serán benditas
todas las naciones de la tierra. Y a partir, Señor, de la dispersión de la iglesia, el evangelio fue predicado al mundo gentil y nosotros somos el resultado de ello. Gracias, Padre, por habernos alcanzado a través de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor.